de estar con ustedes en este día tan importante, en donde se festeja justamente, justificadamente a los contadores públicos. ¿Todo está en orden? ¿Podemos empezar entonces? Sí, adelante, por favor. Muy bien. Bueno, pues miren, en esta ocasión consideré prudente, ¿puedes venir tantito? Hablar de un tema que es muy importante, que es el de las facturas compradas, pero quisiera yo tocar el tema desde otra perspectiva de todas las consecuencias que pueden ocasionarse al contribuyente cuando éste equivocadamente en el pasado ha comprado facturas, y para eso me voy a permitir poner un ejemplo refiriéndome a persona física y el mismo ejemplo refiriéndome a persona moral, para que pues objetivamente se conozcan las consecuencias que puede acarrearle al contribuyente que equivocadamente ha comprado facturas. Bien, vamos a poner un ejemplo en el que el contribuyente compró facturas en el ejercicio 2018 que amparan operaciones inexistentes en monto de 10 millones de pesos más el 16%, y vamos a ver cuáles serían los créditos fiscales que se generarían a su cargo al día de hoy, 25 de mayo del año 2023, si el contribuyente fuera una persona física. No sé, Alejandro, si ya podemos compartir el material. Ahorita lo pongo, un segundito. Sí, por favor, para que lo vayamos siguiendo todos. Es rápida nuestra charla, aprovechando el tiempo que me han dispuesto, pero creo que esto de ponerlo con pesos y centavos es muy ejemplificativo de por qué no es conveniente que los contribuyentes compren facturas. Bien, vamos a ver, empezamos. Si el contribuyente que compró facturas en 2018 por 10 millones de pesos es una persona física, desde luego que se genera a su cargo de inmediato un impuesto sobre la renta omitido de 3 millones y medio, porque se rechazaría esa deducción. Bueno, porque se rechazaría la deducción de 10 millones, y por el monto la tarifa aplicable sería la del 35%, y entonces se generan a su cargo 3 millones y medio de ISR. Obviamente el IVA sería de 1.600.000 y el impuesto histórico omitido total sería de 5.100.000 pesos. Esa cantidad obviamente hay que actualizarla, y el periodo de actualización comprendería del 30 de abril de 2019, que es la fecha límite en que debió presentarse la declaración del ejercicio del 2018, hasta el día de hoy, 25 de mayo de 2019, motivo por el cual el factor de actualización aplicable sería el del 1.2405%. También se causarían recargos moratorios sobre ambos impuestos históricos, y vamos a hablar el recargo del ISR. El periodo de causación de recargos del ISR comprendería del 1 de mayo del 2019 al 25 de mayo del 2023. Esto es 49 meses, que multiplicando 49 meses por la tasa mensual del 1.47, arrojaría una tasa total de recargos moratorios del 72.03%. Así pues, multiplicando 3 millones y medio por el factor de actualización, tendríamos, sí, ¿podríamos ampliar un poquito la pantalla? Ajá. Tendríamos un monto de actualización de 841.750.000 pesos, que sumados al histórico de 3 millones y medio, nos arrojarían un ISR actualizado al día de hoy de 4.341.750 pesos, que multiplicados ¿podrías quitarme esta imagen, por el 72.03% de recargos, generaría recargos de 3.127.362 pesos con 53 centavos
por lo que al día de hoy el total adeudado de ISR con actualización y recargos sería de 7,469,112 pesos con 53 centavos. Por lo que hace al IVA, el IVA es mensual y seguramente esos 10 millones se fueron comprando a lo largo del año, pero para facilitar este ejemplo, ponemos que la omisión la omisión ocurrió en el mes de julio de 2018, a medio año, pues para obtener más o menos un promedio de actualización. Entonces, en este caso, el periodo de actualización comprendería del 17 de agosto del 2018 al 25 de mayo de 2023, motivo por el cual el factor de actualización aplicable sería el del 1.4120. Los recargos se comprenderían de el 18 de agosto de 2018 al 25 de mayo de 2023, es decir, 58 meses que multiplicado por la tasa mensual del 1.47 arrojaría una tasa total de recargos moratorios del 85.26%. Si podemos agrandar la imagen, Alex, así ya tenemos un IVA histórico de 1,600,000 pesos. Por el factor de actualización del 1.4120, nos daría un monto de actualización de 659,200 pesos, que sumados al 1,600,000 nos darían un IVA actualizado al día de hoy de 2,259,200 pesos, que multiplicado por la tasa total de recargos del 85.26%, generarían recargos al día de hoy de 1,926,193 pesos con 93 centavos, de tal suerte que el adeudo total de IVA, actualización y recargos sería de 4,185,393.92 pesos. Así, al día de hoy, de impuestos omitidos, el importe total sería de ISR 7,469,112 pesos con 53 centavos, y el total adeudado de IVA más actuación de recargos de 4,185,393 pesos con 92 centavos, nos darían un adeudo total al día de hoy de 11,654,506 pesos con 45 centavos, y aquí vemos cómo ya al día de hoy el adeudo excede del importe total de las facturas compradas, que hubieran sido de 11,600,000 pesos. Ya al día de hoy, el crédito fiscal rebasaría el monto de las facturas compradas, incluido incluida actualización, incluido el IVA. Bien, ahora, si no corrigiéramos eso y la autoridad llevara a cabo sus facultades de comprobación, en esa revisión fiscal, que puede ser visita domiciliaria o revisión de gabinete, si el contribuyente no corrige su situación en el transcurso de la revisión y la autoridad se ve obligada a emitir el crédito fiscal, bueno, aquí ya vendría con una multa del 55% de los impuestos históricos omitidos. Los impuestos históricos omitidos son 5,100,000. La multa de fondo sería de 2,805,000 pesos, pero además, como se usaron documentos falsos, habría un aumento de multa del 60% de los impuestos históricos omitidos. Este aumento de multa sería de 3,060,000 pesos, y además, fíjense que todo esto afortunadamente al día de hoy no lo está aplicando la autoridad, pero desde el año de 2018 se establece una infracción de forma consistente en registrar facturas que amparan operaciones inexistentes en la contabilidad, y el importe de la multa es el 55% del importe de las facturas compradas que se registraron en contabilidad. Como las facturas que se compraron fueron de 11,600,000 pesos, IVA incluido, bueno, la multa del 55% sí, sería de 6,380,000 pesos. Pero además también se estableció otra multa que es también formal, por deducir y acreditar facturas compradas. Estas multas están en el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, y las multas están en el artículo 84 del Código Fiscal, también del 55% del importe de las facturas compradas, y tendríamos pues dos multas formales de 6,380,000 pesos,
lo que nos daría, vamos a ver el cuadro, un total adeudado por concepto de impuestos históricos, más actualización, recargos moratorios, multas y aumentos de multas, en cantidad total de 30.279.506 pesos con 45 centavos, que comprenderían las diferencias de ISR más actualización y recargos de 7.469.112,53 centavos, el IVA actualizado con recargos de 4.185.393,92 centavos, la multa de fondo de 2.805.000, el aumento de multa de 3.060.000 y las dos multas formales de 6.380.000 pesos, lo que pues llega a 30.279.506 pesos con 45 centavos. Llegaría si el contribuyente que compró facturas después de que se le practicó una revisión fiscal no corrigiera su situación fiscal y la autoridad tuviera que notificarle un crédito fiscal. Vemos cómo el importe de este crédito al día de hoy sería prácticamente de 3 veces el importe de las facturas compradas. Y aquí también vemos cómo la ley es más severa con las personas físicas que compran facturas que con las personas morales, como lo vamos a ver a continuación. Bien, vamos a ver el ejemplo de las personas morales, por favor. Si la persona moral compró 10 millones de facturas, 10 millones de pesos en facturas masiva, ¿verdad? Bueno, pues el ISR omitido sería de 3 millones porque la tasa de ISR es del 30%. Más el IVA omitido 1.600.000, el total de impuestos históricos omitidos sería de 4.600.000 pesos. Aquí el periodo de actualización comprendería desde el 31 de marzo de 2019, porque las personas morales deben presentar su declaración a más tardar el 31 de marzo, al día de hoy, 25 de mayo de 2023, por lo que el factor de actualización aplicable sería del 1.2453. El periodo de recargos comprendería del 1 de abril de 2019 al 25 de mayo del 2023, es decir, 50 meses, que multiplicado por la tasa mensual del 1.47, arroja un total de recargos moratorios del 73.50%. Crecemos un poco el cuadro, Alejandro, por favor, y desde luego aquí tendríamos el ISR histórico omitido de 3 millones con el factor de actualización del 1.2453, se habría generado una actualización de 735.900 pesos que sumados a los 3 millones, hoy nos daría un ISR actualizado de 3.735.900 pesos por la tasa total de recargos del 73.50%, tendríamos recargos de 2.745.886 pesos con 50 centavos, y hoy la empresa estaría adeudando de ISR más actualización y recargos 6.481.786 pesos con 50 centavos. Por lo que hace a la omisión del IVA, otra vez tomamos como ejemplo hipotético que todo se omitió en el mes de julio para facilitar y para tener un parámetro intermedio, ¿verdad? Y entonces el periodo de actualización comprendería del 17 de agosto del 2018 al 25 de mayo del 2023, por lo que el factor de actualización aplicable sería el del 1.4120. Los recargos se causarían del 18 de agosto de 2018 al 25 de mayo del 2023, 58 meses que multiplicados por la tasa mensual del 1.47, arrojaría una tasa total de recargos moratorios del 85.26. Bien, vamos a ver el cuadrito, Alex, lo crecemos. Desde luego, este material, estimados contadores, se los hacemos llegar. Nos dicen a qué correo electrónico y mandamos al colegio este material para que lo puedan compartir con todos ustedes y ustedes podrían incluso verificar los factores de actualización, las tasas totales de recargos, etcétera. Bien, en el IVA tendríamos un histórico de 1.600.000 multiplicado por el factor del 1.4120, tendríamos una actualización de 659.200 pesos,
sumado al 1.600.000, tendríamos un IVA actualizado al día de hoy de 2.259.200 pesos. Por la tasa total de recargos del 85.26, tendríamos recargos causados al día de hoy de 1.926.193 pesos con 92 centavos, que harían un total adeudado de 4.185.393 pesos con 92 centavos. Aquí, sumando el adeudo de ISR más actualización y recargos, más el IVA, incluyendo acción y recargos, llegaríamos a un total de 10 millones de pesos, 667.180 pesos con 42 centavos. Las multas de fondo, el aumento de multa y las multas de forma varían porque, bueno, las multas de fondo son sobre el impuesto histórico emitido. El impuesto histórico emitido es menor, por eso la multa disminuye. La de fondo del 55% a 2.530.000. El aumento de multa sería a 2.760.000. Y las facturas por registrar las facturas compradas serían de 5.290.000 por registrarlas en contabilidad, y también la otra multa formal por haber deducido y acreditado esas facturas. Aquí déjenme ver. Creo yo que aquí me equivoqué, estimados amigos. Perdón, una disculpa. Déjenme ver. Porque las multas tendrían que ser de 6.200.000, serían las mismas multas, porque el monto de las multas compradas fue exactamente el mismo. Creo que aquí yo incurrí en un error tremendo. Perdonen, discúlpenme, por favor. Pero ya eso se corrige en el cuadro final, en el cuadro total. Vamos a ver el cuadro total, Alejandro, al final. Ahí tenemos ISR 6 millones, IVA 4 millones, multa de fondo 2.530.000, aumento de multa 2.760.000 y las dos multas formales de 6.380.000. En total el adeudo sería de 28.717.180 pesos. Recordemos que el crédito que se finca a cargo de la persona física es de 30 millones, por eso decía yo hace un momento que la ley es más estricta con las personas físicas. Eso se debe fundamentalmente a que la tarifa del ISR para personas físicas máxima es del 35%, mientras que la tasa para las personas morales es siempre el 30%. Desde luego, si llega una revisión fiscal, todavía el contribuyente revisado puede regularizar su situación, y si lo hace a través de solicitar un acuerdo conclusivo, fíjense nada más qué maravilla. Si lo hace a través de un acuerdo conclusivo, en ese acuerdo conclusivo puede obtener la reducción al 100% de todas las multas, de la multa de fondo, del aumento de multa y de las dos multas formales, ¿verdad? Siempre y cuando en un acuerdo conclusivo acepte corregir su situación fiscal. Prácticamente pagaría lo que hubiera pagado espontáneamente si lo hace a través de un acuerdo conclusivo. Hay que tomar en cuenta también que el Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 26, fracción 10, inciso H, y fracción tercera, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que cuando una persona compra, una persona moral adquiere, deduce y acredita comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, son responsables solidarios con la persona moral, los socios, los accionistas y los representantes legales. Desde luego, el representante legal responde solidariamente con todo su patrimonio, mientras que el socio responde hasta el monto, hasta el porcentaje de su aportación social en el capital social en el momento en que se compraron las facturas, ¿verdad? Entonces, si el día de mañana la autoridad no puede cobrar todo el crédito fiscal a la persona moral porque ésta fuera insolvente, legalmente la autoridad estaría facultada para
enderezar el cobro en contra de los socios y del representante legal por ser responsables solidarios. Obviamente se comete el delito de defraudación fiscal equiparada, calificada, porque se usaron documentos falsos y entonces las penas aplicables a este delito serían aumentadas en una mitad. La pena máxima para el delito de defraudación fiscal es de 9 años de prisión, pero cuando es calificada por haber usado documentos falsos, la pena máxima puede ser hasta de 13 años y medio. Desde luego, en ese problema penal, aparte de la pena de prisión, se condenaría al contribuyente a reparar el daño, esto es, a pagar los impuestos omitidos, más actualización, recargos y multas. Además, hay otro delito consistente en comprar o adquirir facturas falsas que está previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal, que se sanciona con prisión de 2 a 9 años. Hay otro delito fiscal consistente en registrar en contabilidad facturas falsas. Esto está previsto en el artículo 111, fracción 8 del Código Fiscal, que se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años, ¿verdad? Y a los contribuyentes que adquieren, deducen y acreditan facturas compradas, por un lado, las autoridades les van a restringir temporalmente el uso de su certificado de sello digital para expedir comprobantes. Alex, ¿podemos bajar el material, por favor? Esto está previsto en el artículo 17H bis, fracción quinta del Código Fiscal. Desde luego, el contribuyente tendrá 40 días para demostrar que ya eliminó deducciones, acreditamientos de las facturas compradas y que ya pagó los impuestos omitidos, pero si no lo hicieran así en el plazo de 40 días hábiles, entonces, pues la autoridad finalmente dejará sin efectos de manera definitiva el sello digital y el contribuyente ya no podrá expedir comprobantes para siempre. Claro, sí hay la posibilidad de que posteriormente ese contribuyente adquiera un nuevo certificado de sellos digitales para expedir comprobantes fiscales, siempre y cuando corrija su situación fiscal, elimine deducciones, acreditamientos de las facturas compradas y pague los impuestos omitidos más actualización y recargos. Pero mientras no pague todos sus adeudos fiscales, seguimos, Alex, no podrá obtener un nuevo sello digital, por lo que si al momento en que le restringieron el sello digital tenía mercancía, materia prima, producto terminado, producto en proceso, maquinaria, pues nada de eso puede enajenar porque no puede expedir comprobantes. Desde luego, estos contribuyentes que ya no tengan firma electrónica, que ya no tengan sello digital, se incluirán en una lista negra que está prevista en el artículo 69, 12º párrafo, fracción 10 del Código Fiscal, ¿verdad? Y tampoco tendrán firma electrónica avanzada por reforma que fue publicada en el año de 2022. No tendrán firma electrónica y como consecuencia de lo anterior, si podemos ver más abajo, Alex, no tendrán contraseña o clave CIEC, no tendrán acceso al buzón tributario, no podrán ingresar al portal de internet del SAT, no podrán presentar declaraciones ni avisos. Lo más seguro es que los tengan como no localizados. Las notificaciones se les van a practicar por estrados. Fíjense, algunas veces les podrán mandar la notificación por buzón tributario y a lo mejor reciben el aviso electrónico, pero como no tienen firma electrónica, no podrán abrir las notificaciones y no se van a enterar de lo que les envía el SAT. Las irregularidades se incrementarán mes a mes y año tras año al no poder presentar declaraciones de pago definitivo de IVA, de pago provisional de ISR y del ejercicio del ISR. ¿Verdad? Siempre deberán conservar por siempre sus mercancías y activos que tenían al momento en que les restringieron el sello digital y si en alguna revisión posterior la autoridad detectara faltantes en sus inventarios y activos, podría determinarles créditos fiscales por haberlos enajenado sin expedir comprobantes fiscales y los fundamentos están ahí anotados. 59 fracción quinta del Código Fiscal, 60 último párrafo del Código Fiscal. Si expide su mercancía si vende su mercancía, perdón, utilizando el certificado de sello digital de otros contribuyentes, quienes adquieran la mercancía no podrán deducirla ni acreditarla, porque de acuerdo al último párrafo del 69B del Código Fiscal que entró en vigor en 2022, esas operaciones se considerarían simuladas.
Si la persona que compró, dedujo y acreditó facturas compradas es una persona moral, nunca podrá cancelar su RFC, aunque ya esté disuelta y liquidada. Esto está dispuesto en el artículo 27, apartado D, por lo que siempre estará activa, pero pues nunca podrá presentar declaraciones y entonces sus irregularidades se incrementarán considerablemente. Y de acuerdo al artículo 55, fracción 2, inciso B, ¿verdad? La autoridad, con una sola factura que se compre y se registre en contabilidad, la autoridad puede aplicar la determinación presuntiva y además, de acuerdo con el artículo 140, quinto párrafo, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todas las compras inexistentes que se registren en contabilidad se consideran dividendos fictos. Como vemos, el problema de las facturas compradas no es, creo que ya llegamos al fin, hijo, no es menor, es mayor, pero también eso representa una excelente oportunidad para los contadores públicos de regularizar la situación fiscal de las personas que compraron facturas, ¿verdad? De tal suerte que se evite que algún día la autoridad ejerza facultades de comprobación porque se corrigió el contribuyente antes, ¿verdad? Y entonces se le evitarán al contribuyente molestias y como vemos, las molestias que puede sufrir el contribuyente no se prolongarán algunos años, no, se van a prolongar prácticamente por toda su vida si nunca paga los impuestos omitidos, incluso hasta el día que fallezca. Entonces, desde luego, esto nos enseña que la práctica de comprar facturas debe eliminarse por completo, que debemos hacer conciencia en los contribuyentes que esa práctica es verdaderamente fatal para ellos, ¿verdad? Y desde luego, repito, si ustedes tienen conocidos que compraron facturas, creo yo que con esta información se les puede convencer de que lo mejor es corregirlos. Bueno, y para corregirlos, el trabajo activo del contador público es fundamental, fundamental. Así es, estimados contadores, todos los problemas del contribuyente representan trabajo para el contador y al representar trabajo para el contador, obviamente representan ingresos también para el contador. Somos como médicos y así como las enfermedades de las personas representan una oportunidad de trabajo para el médico y una oportunidad para obtener ingresos, así el hecho de que haya contribuyentes con problemas, con enfermedades fiscales, pues nos da la oportunidad de ayudarlos para que conserven por siempre su patrimonio, negocios, dinero y libertad, pero también esa oportunidad es para obtener ingresos ayudando a los demás, ¿verdad? Así es, estimados contadores, no sé si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto quedo a sus órdenes. Gracias, licenciado. La manera de corregir este punto es a través de las complementarias. Sí, exactamente, a través de las complementarias, pero el problema, ¿sabe cuándo se va a complicar? Cuando se elaboran las complementarias, se determinan los impuestos omitidos, la actualización, los recargos. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo de la persona física, si lo pudieras poner el ejemplo, Alejandro, en donde al día de hoy debe 11,654,506 pesos, el de las personas físicas. Ahí, ¿verdad? Estamos en ese momento. Yo creo que es difícil, pero así prácticamente imposible que un contribuyente tenga la capacidad para pagar esa cantidad al día de hoy, ¿sí? Entonces, si eso se hace antes de una gestión de una facultad de gestión de la autoridad, como por ejemplo, antes de que restrinjan el sello digital, antes de que manden una vigilancia profunda, ¿verdad? Antes de que manden por buzón tributario, fíjense que se puede corregir al contribuyente incluso aunque no se pudieran pagar los impuestos. Claro, con muchos ajustes, porque al declarar los impuestos omitidos sin pagarlos, bueno, la autoridad puede iniciar la ejecución, el procedimiento de ejecución, o puede mandar una revisión fiscal, ¿verdad? Pero lo que se trataría de evitar sería que el asunto fuera penal, que no estuviera en peligro su libertad,
Y además, pues sí, mientras no pague va a tener molestias, pero el trabajo del contador y del asesor fiscal y del asesor legal sería tratar de reducir al mínimo las graves consecuencias que puede sufrir. Todas las que vimos a continuación, ¿no? De que no tendrá sello digital, no podrá presentar declaraciones, etcétera. Hacer lo necesario para que esas molestias sean las mínimas posibles. Yo siempre digo que es como si una persona ya estuviera en fase terminal de cáncer. Bueno, no porque esté en fase terminal del cáncer se le abandona a su suerte, sino que tendría que dársele medicamento, atención para que el resto de vida que tiene pues tenga calidad. Así nosotros, como asesores fiscales, si alguien tiene una deuda impagable, bueno, trataríamos de corregir su situación fiscal para que el asunto no sea penal y para que lo que resta de su vida, si es que nunca podrá pagar, pues sea llevadera y no se le apliquen así con contundencia todas las consecuencias que la ley contempla para esos contribuyentes, que sin duda alguna en los próximos años la autoridad estará en condiciones reales de aplicar todas esas consecuencias, ¿verdad? Por eso, estimados contadores, si alguien compró facturas, pero tiene capacidad de pago para pagar los impuestos omitidos, necesita la ayuda de ustedes, ¿verdad? Pero el problema es controlable, porque va a eliminarse por completo el problema cuando regularice toda su situación fiscal. Pero si la persona que compró facturas no tiene capacidad para pagar esas deudas fiscales, entonces su problemática se agrava considerablemente y es cuando más ayuda, cuando más asesoría fiscal necesita, precisamente para que el resto de su vida sea llevadera, ¿verdad? No se convierta en un verdadero infierno. Que eso será lo que veremos en los próximos años. Ahorita el SAT está trabajando en diseñar programas, políticas para que todo esto que hoy mencionamos se aplique no a unos cuantos, sino masivamente a millones de mexicanos, y creo yo que el contador público debe estar preparado y adelantarse para ayudar a los contribuyentes a que regularicen su situación fiscal, de tal suerte que no se convierta su vida en un infierno en los próximos meses y años. Así es, estimado contador. Esta fiscalización no es seccional, es un programa de muchos años. Este es un ¿correcto? programa, y quería comentarles, si me permiten, en 2 minutos, están llegando ya a muchos contribuyentes exhortos por buzón tributario. Recuerden ustedes que cuando sale publicado una EFOS, el contribuyente, de acuerdo con el 69B, dispone de 30 días a partir de que se publicó esa EFOS en la lista definitiva. Tiene 30 días para demostrar la materialidad de las operaciones que amparan sus comprobantes o para eliminar deducciones, acreditamientos y pagar los impuestos omitidos. Y lo cierto es que nadie, ningún contribuyente que compró facturas ha hecho eso. Entonces, ahora el SAT empezó en el mes de marzo y lo está haciendo todos los días a enviar mensajes exhortos a los contribuyentes en donde les dice: esta administración le avisa que del análisis realizado a la información contenida en las bases de datos del SAT, se ha detectado que respecto del ejercicio fiscal comprendido de enero a diciembre de 2018, celebró operaciones con un contribuyente, los cuales expidieron los siguientes comprobantes fiscales. En este caso que comento, se expidieron únicamente 3 comprobantes con un importe total de 2,700,000 pesos. Se informa que el contribuyente fulano de tal fue agregado al listado definitivo a que se refiere el artículo 69B del Código Fiscal, el cual se publicó, y aquí vienen las fechas en que se publicó, y se publicó en la página de internet el 15 de febrero de 2019, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2019. Hace 4 años. Lo anterior trae como consecuencia jurídica que los comprobantes fiscales digitales por Internet que llegó a emitir el contribuyente enlistado no producen ni produjeron efecto fiscal alguno por voluntad expresa de la ley. Por lo anterior, esa empresa a la que le están mandando el exhorto disponía de un plazo de 30 días para que acreditara ante la autoridad que efectivamente adquirió los bienes o recibió el servicio que amparaban los comprobantes fiscales digitales por Internet,
o bien para que corrigiera su situación fiscal sin que se observe que haya realizado una u otra de tales acciones. Derivado de lo anterior, esta autoridad fiscal, previo a la posibilidad de hacer uso de sus facultades de comprobación, le otorga un plazo de 5 días hábiles para que corrija su situación fiscal mediante la presentación de la declaración o declaraciones correspondientes, tomando en consideración todos los CFDI recibidos por los citados proveedores, o, si así lo considera necesario, dentro del mismo plazo podrá acudir por conducto de representante legal a las oficinas de esta autoridad, ¿verdad? Con el objeto de que esta autoridad le asista e informe personalmente la forma y términos de corrección de su situación fiscal. Bien, aquí vemos cómo la autoridad le dice a tu EFOS lo publicaron desde el 2019 y no, en 30 días no demostraste la materialidad ni te corregiste. Entonces, te doy 5 días hábiles para que pagues todo. Y si no, te voy a ejercer facultades de comprobación. Por eso le dice, previo a ejercer facultades de comprobación, ¿verdad? Te damos el plazo de 5 días para que pagues. Entonces, aquí nada más quiero comentar que el fisco sabe perfectamente quiénes han comprado facturas, a qué EFOS le han comprado facturas, cuáles son cada una de las facturas, fechas, importe, concepto, todo sabe, porque cuando se publican cuando les mandaban los oficios de presuntos, que yo creo que tú vendes facturas porque no tienes personal, activos, infraestructura, en esa lista, en esa invitación en ese requerimiento a la presunta EFOS, lo primero que hacía la autoridad, le enlistaban todas las facturas que expidió, cliente por cliente, factura por factura, importe y montos, todo. Entonces, la autoridad sabe a qué contribuyentes cada EFOS le vendió facturas, por qué montos, cuántas facturas, etcétera. Y ahora está usando esa información exactamente para hacer llegar estos exhortos con el ultimátum de que si en 5 días no pagan lo que deben, van a iniciarles facultades de comprobación. Como vemos, pero bueno, esto conocido por el contador público, sin duda alguna que el contador público será de mucha utilidad para que los contribuyentes corrijan su situación fiscal, de tal suerte que se eviten todos estos problemas que hemos mencionado el día de hoy. Y además, cuando el contribuyente realmente sea insolvente, pues el contador público podrá tomar acciones para que esas graves consecuencias que le va a aplicar la autoridad sean las mínimas posibles y la vida del contribuyente sea llevadera. Desde luego es importante que los contadores públicos trabajen en equipo con abogados fiscalistas expertos en la materia, porque esta problemática involucra cuestiones contables, fiscales, pero también jurídicas, patrimoniales, incluso penales, ¿sí? Entonces ese sería como el binomio exacto, pero sí hay mucho que hacer para el contribuyente, para el contador público. Y creo yo que esto, más que entristecernos o preocuparnos, pues debemos tomarlo como una verdadera oportunidad de servir, de trabajar y de obtener ingresos que la vida y Dios le da al contador público. Licenciado, en la remota posibilidad de que tuviéramos un cliente que hubiera comprado facturas y detectado, ¿este proceso judicial se puede llevar en libertad? O es decir, ¿existe la fianza? Sí, ya no hay prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales. Sin embargo, en algunos casos se puede pedir la prisión justificada. Entonces, tendría uno que analizar cada caso concreto para ver si no el contribuyente ha dado motivo para que la autoridad pueda pedir prisión preventiva justificada, no oficiosa, sino justificada. Por ejemplo, podría ser un dato en contra del contribuyente que en algún momento haya estado como no localizado. Porque si en algún lado, en alguna época reciente ha estado como no localizado, el Ministerio Público diría, no, sí requerimos que sea prisión preventiva justificada, porque existe el riesgo de que se desaparezca y como prueba, pues exhibimos de que ha estado como no localizado para el SAT en tales periodos, ¿verdad? También podría ser un motivo el que no haya presentado todas sus declaraciones al día de hoy con oportunidad
o que la autoridad tenga información de que los datos son falsos. Habría que ver cada caso concreto, pero sí, una buena noticia es que ya los delitos fiscales no hacen aplicable la prevención, la prisión preventiva oficiosa, como se pretendió en la reforma penal del 2018, ¿verdad? Puede ser que no, que este proceso lo enfrentara en libertad, ¿verdad? Aquí el grave problema es que para que el asunto sea penal, es que ya previamente le restringieron el sello digital, a lo mejor le inmovilizaron sus bienes, a lo mejor el crédito ya es cuantiosísimo y en ese momento a lo mejor el contribuyente no tiene liquidez ni siquiera para pagar a un abogado, ¿verdad? Ese sería el problema, que a lo mejor en este momento sí se pudiera pagar a un abogado, bueno, pero no es necesario. Pero como te van a restringir el sello digital, a lo mejor te inmovilizan cuentas bancarias, a lo mejor te aseguran el negocio. Cuando hagan la querella, pues ya está el contribuyente atado por todos lados, que muchas veces ni siquiera podrá tener dinero, recursos, para contratar una defensa penal, ¿sí? Por eso es lo deseable es no llegar a esos extremos, ¿verdad? Así es, estimado contador. Bien, licenciado, pues le agradecemos en nombre de este colegio su participación y esperamos poderlo invitar próximamente a una plática presencial aquí en nuestro bello puerto. A mí me daría muchísimo gusto ir a ese paradisíaco lugar. Claro que sí, estimado contador Manzano. Sí. Bien, excelente. Pues le brindamos un aplauso, un abrazo virtual. Gracias, estimados contadores. Gracias, contador Manzano. Gracias, Colegio de Contadores Públicos de Puerto Vallarta. Y les deseo infinitas felicidades, no únicamente en el Día del Contador, sino siempre, porque creo yo que si hay alguien que trabaja de sol a sol todos los días, son precisamente los contadores públicos. Mis parabienes para todos ustedes, estimados amigos. Gracias. Gracias.